huevadas le proponen que se caga de risa. Pues desde Aragón Musical TV queremos indagar en la figura de un Joaquín a través de otro Joaquín que le ha conocido y por tanto puedo hablar de él, pero que por si acaso nos ha fallado mucho y ha movido Roma con Santiago y se ha documentado. Decir que se ha documentado bien es quedarse corto. Yo no sé cómo lo ha conseguido, pero ha sacado cosas de Joaquín Sabina que el propio Joaquín Sabina creo que desconoce. Para ello, no solamente ha conseguido documentos tal cual, sino que ha conseguido los documentos que más importan, que son 20 personas que han convivido directamente, que saben directamente cómo es Joaquín Carbonell. Todo en Pongamos que hablo de Joaquín. Joaquín Carbonell. Muy buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena por esta criatura que ha tardado, pues no los 9 meses habituales de toda criatura, sino 3 años. Claro, por eso, tú lo has dicho, porque para buscar toda esta documentación hacía falta mucho tiempo, mucha investigación, localizar gentes que no son conocidas, gentes que han convivido con él, por ejemplo, en Londres. Hay 5 testimonios de Londres distintos y, bueno, Sabina lo ha definido como el mamotreto. El mamotreto. Qué Hombre, bonito. ¿Cuántas páginas son? Porque son 536. Son unas cuantas páginas. Yo lo llamé 536. Tocho y él mamotreto. Bueno, páginas en donde si nuestros televidentes esperan encontrar sexo, drogas y rock and roll, que sepan que Joaquín Sabina es eso y mucho más, ¿no? Sí. Y es lo que me gusta, que es también mucho más, ¿no? Y aquí se ve que es mucho más. Sí, hombre. A lo mejor la gente se cree que la vida de Sabina solamente ha sido eso, ¿no? También ha compuesto canciones. ¿Y a qué parece? También ha compuesto canciones. Es un hombre que ha compuesto canciones mientras le dejaba el sexo, la droga y el rock and roll. Ay, hombre, Aquí ay. se ve muy bien que Sí. es una persona, bueno, pues de gran cultura, Sí. que se mete mucho en el tema de la música, en aprender de música, en aprender de brassens y bueno, y eso queda aquí reflejado. Que yo si fuera Sabina lo agradecería, diría, bueno, bien que también he hecho esto, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Claro, yo le he dedicado más de 100 páginas a analizar su música, cómo compone, cuáles son sus influencias, etcétera. George Brassens, Chabela Vargas, Carlos Gardel, claro, Leonard Cohen, Bob Dylan. Entonces, bueno, hay 100 páginas y luego Sabina, claro, ¿por qué trasciende tanto? ¿Por qué tiene tanta popularidad? ¿Por qué deslumbra a la gente? Porque además de ser un gran cantante, como hay muchos, también tiene una vida que ha expuesto siempre en el escaparate. O sea, él no tiene vida privada. Ajá. Entonces, de alguna forma, todo lo que aquí se cuenta, a los verdaderos fans de Sabina no les va a sorprender porque ya lo ha contado Sabina antes. Claro, entonces Sabina, yo siempre digo que canta lo que vive. Y las noches que se iba por ahí, muchas de esas noches inspiraban una canción, una gran canción. Claro, ahora la cosa ha cambiado y aquí también sale en el libro, ¿no? Sí. Salen varias etapas de Sabina, desde su etapa en el exilio, que es muy interesante, y has encontrado gente además Claro. de aquella etapa, gente que convivió con él en aquella etapa. En Londres, ¿verdad? En Londres. Gente muy- Qué difícil bueno, es conseguir a esa gente. Muy ¿no? difícil. Y conseguir las 2 grabaciones que hizo con un casete que se compró él, con un magnetofono, mejor dicho, las grabaciones inéditas, yo las tengo en casa. Madre mía. Y las he analizado cada canción. Analizo que hay, es un poco el germen de lo que va a ser luego Sabina, pero que se parecía mucho a Pablo Guerrero, a Paco Ibáñez, y dices, oyes esas canciones que yo las tengo en casa y dices, aquí no está Sabina, pero no es el que vamos a conocer. Entonces, eso me lo han facilitado. Cartas de Sabina a amigos, de amigos a Sabina, donde expresaba sus sentimientos, que estaba componiendo, que pensaba grabar. Esa etapa, la de Londres, me parece muy interesante junto a la de la Mandrágora, la más interesante en su vida. Cierto también, y que contrastan mucho con la etapa actual, ¿no? Que también se pone la carne de gallina a uno cuando lee sobre la etapa actual, sobre el actual Sabina, ¿no? Sabina, que ya lo tiene todo, ha triunfado como nadie, ha triunfado en la música en latinoamericana, con muchos millones que se ha ganado gracias a la entrada que ha pagado la gente, es decir, él no ha robado a nadie, ni ha especulado con pisos, entonces él solo se dedica a cantar. Entonces, pues bueno, pero tiene tantos dineros que ya se puede decir que es un burgués acomodado, que es lo que más ha odiado en toda la vida él. Sí. Y es una pena verse a sí mismo, o sea, que ser eso no pasa nada, ¿no? Lo malo es verte a ti mismo así y verte como el antiguo vividor que ahora mismo no vive, ¿no? Porque cualquiera que estuviera como él, yo lo del burgués es verdad, que todos lo vemos o lo podemos llegar a ver mal, pero a mí no me importaría. Claro. Yo decir, me gustaría tener una vejez así, a mí me gustaría. Hombre, claro. Él no, él vive atrapado en su realidad actual, ¿no? Dice en una de las últimas canciones, dice, me hace falta un buen polvo, un buen rock and roll. No sé en qué canción lo dice, en una de las últimas. Sí, él se nota que no, esa vida la vida feliz no da buenas canciones, lo dice él. De la felicidad nunca ha salido una buena canción. Sus mejores canciones han sido cuando lo han dejado tirado en el arroyo, las chicas, ¿no? Entonces, él echa de menos eso, pero por otra parte también detecta que
que como hubiera seguido con esa vida, llevaría 10 años bajo tierra. Ajá. Entonces dice, bueno, bien, no es tan divertido ni tan emocionante, pero estoy vivo. Claro, sí. Oye, y tiene además su prólogo. Bueno, primero leemos unas palabras de la Bordeta. Sí, es verdad. Me las hizo antes de morir, efectivamente. Leemos el prólogo. Sí. Tú además dices que tú nunca lees los prólogos de los libros y tal. Por eso he escrito este. Eso está muy bien. Y luego hay otro que Y luego dice- hay otro que es muy divertido también, ¿no? dice, Que es muy si divertido. usted no se llama Joaquín Sabina, no lea esto. Y los cabrones la han leído todo el mundo. Yo es lo primero que he hecho, así que te diga la verdad, claro. No me jodas, hombre. Este solo era para Joaquín Sabina y a lo mejor él no lo ha leído. Y además de los prólogos tenemos el epílogo también. Sí, un epílogo, un ¿no? de Luis epílogo Alegre. fantástico, muy largo, de Sí, Luis sí. Alegre, ¿verdad? Ujú. Un hombre, es de los que más le conocen. Ujú. Ha pasado muy buenas noches con él y entonces él pone el punto de equilibrio al final del libro, decir, bueno, yo creo que Sabina es esto después de leer esto, que en el fondo yo creo que se asemeja a lo que he escrito, porque Luis interviene también durante el libro, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, pues el punto final de decir, bueno, ya habéis acabado el libro y esta es mi opinión, yo creo que está bien. Y además, en este caso, bueno, son 3 prólogos, un epílogo y todo, en este caso, maquinado por un cantautor, de un cantautor a un cantautor, Claro. ¿no? Que además os conocéis. Sí. Y supongo que también es importante la visión, en tu caso, de un escritor, periodista también, por Muy supuesto. importante. Pero, además de eso, cantautor, ¿no? De Es lo que cantautor a aporto. cantautor. Es decir, este libro lo puede hacer cualquier periodista, de Madrid, de Zaragoza, de cualquiera, lo podría escribir. Pero ese periodista nunca ha subido a un escenario. No sabe el miedo que se siente cuando se sube a un escenario delante de 5.000 personas, a lo mejor, ¿no? Tampoco sabe lo que se sufre o lo que se disfruta escribiendo una canción con un folio en blanco. Eso lo aporto yo. Aporto la investigación del periodista, aporto la mirada del cantautor también y apunto la mirada del creador como él. Entonces, eso lo hace insólito el libro. Un libro, lo dicho, pongamos que hablo de Joaquín, por don Joaquín Carbonell. Algún día alguien escribirá un libro sobre ti y entonces... ¡Ay, qué miedo! Y entonces esperemos que entonces puedan hablar contigo, porque tú con Sabina has podido hablar poco. Yo Desde he que podido hablar empezaste poco, a sí. hacer el libro, Exacto. coincidió que ha sido difícil el poder Sí, hablar con él. Esperemos que cuando escriba un libro sobre ti y tal, tú Hombre, trates bien a la persona sí, que lo yo haga. hablaré con él si me pilla vivo también, que no tarden mucho. Pero bueno, que tarden mucho, que estas cosas ya es que te hacen muy anciano. O sea, un libro sobre tu vida, me han propuesto, escribe tus memorias. Digo, pero ¿qué memorias? Si aún no he empezado a vivir yo. Aún no he hecho nada. Pues de Joaquín Carbonell, de Bueno, otro muchas cantautor, gracias. a Joaquín Sabina, por Ediciones B. Ya está en todas las tiendas este librazo. Mamotreto. Que si a alguien le gusta, en concreto la música, ¿no? Cualquiera que le guste la música, que le guste saber cómo trabaja un artista, cómo vive un artista. Y más en concreto todavía, si a alguien le gusta la vida de Joaquín Sabina y todavía hay cosas que no conoce, se cree que Joaquín Sabina es alguien excesivo, que lo es, y ahí se queda, pues aquí va a descubrir muchísimas más cosas gracias a la pluma de Joaquín Carbonell. Muchísimas gracias. Joaquín Gracias, Carbonell. muchas gracias, amigos. Y enhorabuena. Y llegaba la pestañí cuando un beso te hacía volar. ¿Qué carajo hacéis aquí? Y con tanta promiscuidad.